Bien, el día de hoy vamos a comenzar, pero ahora con la parte de cálculo diferencial. Y vamos a comenzar con la pregunta número 1. En la pregunta 1 nos cuestionan, nos dicen que para el sentido de una desigualdad se conserve cuando la multiplicamos por un número real, se necesita que el número real o que el número sea, y la respuesta es conceptual, tiene que ser positivo. Es decir, si tú tienes, para la 1, cuando tú tienes una desigualdad, por ejemplo, vamos a insertar 7 es mayor que 5. 7 es mayor que 5. Entonces, esa es una desigualdad básica. Le pongo número porque para que se pueda entender un poquito mejor. ¿Sale? Ahora, vamos a colocar, vamos a multiplicar ambos lados por un número positivo. Entonces, si lo multiplicamos por un número positivo, por ejemplo, lo multiplicamos por un 4 positivo, tenemos que multiplicarlo por un 4 positivo en ambos lados. Y ahora vamos a ver si la desigualdad se conserva o se invierte. 7 por 4 son 28 y 5 por 4 son 20. Observa que sí se conserva la desigualdad, es decir, el sentido de la desigualdad. Teníamos 7 mayor que 5. Recuerda que el signo de la desigualdad, por así decirlo, apunta hacia el más pequeño, ¿sí? Siempre es como una flecha que está apuntando hacia el más pequeño. Entonces, en este caso, el 28 sigue siendo más grande que 20. ¿Sale? Ahora, tenemos nuevamente 7 mayor que 5. Y ahora lo vamos a multiplicar, pero por un número negativo. Por ejemplo, por el menos 3. Puede ser cualquier número. ¿Sale? Entonces, 7 por menos 3 es menos 21. ¿Sale? Y 5 por menos 3 es menos 15. En el caso de los números negativos, entre más grande sea el valor absoluto de un número negativo, este será más pequeño. Es decir, que el menos 15 es más grande que el menos 21. Y esto lo podemos ver en una gráfica. Entonces tenemos un programa graficador. Colocamos una marca en menos 15 y una marca en menos 21. ¿Sale? Entonces, x es igual a menos 15 y x es igual a menos 21. ¿Sale? Entonces, observa, vamos a darle color para que se puedan distinguir. La azul es menos 15. Y la roja es menos 21. Entre más estén del lado derecho serán más grandes. Entonces el menos 15 es más grande que el menos 21. Quiere decir que el símbolo de mayor se convierte en menor que. Cuando tú multiplicas por ambos lados por un número negativo,
o despejas un menos algo de un lado que estaba multiplicando y lo pasas dividiendo del otro lado, forzosamente tienes que cambiar el signo de la desigualdad. Ajá. Esa es una de las reglas a la hora de despejar una variable. Entonces, cuando despejas que de un lado esté multiplicando y pasa dividiendo, pero este que pasa multiplicando a dividiendo es negativo, entonces tienes que cambiar el orden de la desigualdad. ¿Vale? Estaba apuntando a la derecha, entonces lo cambias apuntando hacia la izquierda. Y así, cada que vayas despejando, en el caso de la multiplicación, a la división o viceversa, de un número negativo. Esto no sucede cuando de un lado estaba sumando y del otro lado pasa restando. Solamente es para cuando está multiplicando o dividiendo un número negativo. ¿Sale? Entonces, ¿en qué caso se mantiene la desigualdad? Cuando multiplicamos por un número positivo. Entonces, la respuesta correcta es el inciso B. Luego, en el problema 2, resuelve la siguiente desigualdad y nos colocan una desigualdad. Entonces, vamos a copiarla. Resolver la desigualdad significa despejar a x y ver cuánto vale x. ¿Sale? Entonces, insertamos una ecuación. Es un cociente, en la parte de arriba es 3 menos 5x y en la parte de abajo es x más 1. Y esto es mayor que 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simular que es una igualdad y vamos a despejarla como si fuera, en lugar de una desigualdad, fuera una igualdad. ¿Sale? Entonces, todo esto que está dividiendo va a pasar multiplicando del lado derecho. De tal manera que tenemos la ecuación 3 menos 5x mayor a 4 que multiplica a x más 1. ¿Sale? Entonces vamos a multiplicar. Quedaría 3 menos 5x mayor 4 por x me da 4x, más 4 por 1 me da 4. Dejamos a x de un lado y a lo que no tiene x del otro lado. En este caso, yo prefiero colocarlo del lado izquierdo, lo que sí lleva x. Entonces, este menos x se queda del lado izquierdo. El 4x que está sumando del lado derecho pasará restando del lado izquierdo. ¿Sí? Del lado derecho se quedó el más 4 y del lado izquierdo estaba un más 3 que se pasa como menos 3. ¿Sale? Entonces tenemos una suma de negativos, menos 5 menos 4x. Menos 5x menos 4x es menos 9x. Y esto es mayor que 4 menos 3 igual a 1. Ese menos 9 pasará dividiendo. Entonces quedamos que cuando el que pasamos es un número negativo, que es menos 9, tenemos que cambiar el orden de la desigualdad. ¿Sí? Y bueno, esto será igual a x menor que menos un noveno. ¿Sale? Es decir, este de arriba es positivo, este de abajo es negativo, más entre menos es menos. Menos un noveno. Quiere decir que son todos los números más pequeños que un noveno. Entonces, colocamos x igual a menos un noveno. Pero creo que lo puse en mayúscula.
lo puse mal. X es igual a menos 1/9. ¿Sale? Y esta línea es menos 1/9. Morada. ¿Sí? Está muy cerquita del eje Y. Entonces, ¿cuáles son los números más pequeños? O sea, porque esto quiere decir que X es más pequeño. Quiere decir que son todos aquellos números que son más pequeños. Entonces será todos los de este lado. Es decir, desde menos infinito hasta 1/9. Como este es una desigualdad abierta, entonces quiere decir que el conjunto solución será, tenemos desde menos infinito se me olvidó el código del símbolo infinito. Vamos a buscar, aquí está. Es infty. Entonces, infty. ¿Sale? Coma hasta menos 1/9. ¿Sí? Y va a ser un paréntesis abierto. ¿Sí? Este paréntesis abierto, o bueno, este paréntesis redondo, significa que va a llegar hasta menos 1/9, pero no va a tocar el 1/9. Ajá. O no lo va a considerar. Y eso se ve cuando este es un signo abierto. Si tuviera la línea en la parte de abajo, entonces en lugar de escribir un paréntesis redondo, se escribiría un paréntesis cuadrado. Es decir, tendría que ser lo siguiente: menos infinito, coma, 1/9, con el símbolo cerrado. Quiere decir que va a llegar hasta menos 1/9, pero ese paréntesis cuadrado quiere decir que sí lo puede tocar. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Si es redondo, quiere decir que no puede tocar ese punto. Si es abierto, quiere decir que sí lo puede tocar. ¿Sale? Entonces, el conjunto solución veo que no aparece. ¿Cierto? Tiene que ser hasta 1/9 cerrado, abierto, perdón. Es decir, con un paréntesis redondo. Ahora, me causa cierta confusión. Veamos. Tengo un programa que se llama Wolfram Alpha, y vamos a meter la desigualdad. Yo siento que esta es la solución correcta. Vamos a ver si el programa ¿qué me dice? ¿Sale? Entonces interpreta la misma desigualdad, y aquí solución desde menos 1/9 hasta menos 1. Ok. Aquí lo que está considerando, aparte de lo que yo coloqué, es que X no puede ser igual a 1, es decir, no puede es lo siguiente: una condición que no
no consideré o que no tomé en cuenta es que el denominador no puede ser 0. Es decir, está excluido que el de abajo sea sea igual a 0. Entonces tenemos que excluir, además, tenemos que excluir, ¿qué cosa? Fíjate, todo esto dice que es más grande que 4. Ajá. Aparte, tenemos que dar esa condición. Cosas que sean más grandes que 4 y que además no sea igual a 0. Entonces, tenemos que excluir que x más 1 sea igual a 0. ¿Y qué significa eso? Que vamos a despejar ese menos 1. Ajá. Entonces, despejando, tenemos lo siguiente. Ese más 1 pasado del otro lado pasa como menos 1. X igual a menos 1. Entonces ya no vamos a contemplar desde menos infinito, sino solamente desde menos 1 y hasta el borde del lado derecho. Entonces, como es una desigualdad estricta, entonces no tiene que ser cerrado, sino que tiene que ser abierto. ¿Sale? Por tanto, ¿quién es más grande? ¿El menos 1 o el menos 1? 1 Es más grande. Ajá. Por tanto, el conjunto solución será desde menos 1 hasta menos 1 ¿sale? Y ese será ahora sí mi conjunto solución, que es el inciso A, ¿cierto? Sí. Bien. Luego me dice relacionar la propiedad con el nombre que le corresponde. Entonces, la propiedad reflexiva. Vamos a ver. La propiedad reflexiva, vamos a ver qué nos dice en Kana. Cuando una relación tiene una propiedad reflexiva, significa que la relación siempre es verdadera entre una cosa y sí misma. Ajá. Siento que aquí veamos alguna de estas propiedades. Utilizaremos el símbolo estrellita para representar una relación desconocida. Entonces, está relacionado con A. Entonces, ¿cuáles son algunas relaciones que lo usan? Por ejemplo, la igualdad. Menos 5 multiplicado por 3 octavos es igual a menos 5 multiplicado por 3 octavos. A eso se le llama la propiedad reflexiva. También la congruencia. El ángulo MNP es congruente con el ángulo MNP. ¿Sí? Es decir, MNP. ¿Cuál es ese ángulo? Todo este.
Y la semejanza con el triángulo MNP, aquí sería un triángulo, es semejante al triángulo MNP. Entonces, según esto, ¿cuál es la propiedad reflexiva? La 2. No. No, es la 1. Dice que si A es mayor o igual a B, B es menor o igual a A, entonces A es igual a B. No, esa es otra propiedad. Quiere decir que, por ejemplo, A es igual a A para toda A. Este es un símbolo nuevo, ¿sí? No sé si ya lo has conocido, pero casi no, muy pocos maestros utilizamos ese símbolo en matemáticas a nivel bachillerato. A nivel superior ya es más común. Entonces, 3 está relacionado con A. Con A. ¿Sale? Ahora, vamos a ver qué es la propiedad transitiva. Transitiva. Dice, en una relación binaria R, sobre un conjunto A es transitiva cuando se cumple siempre que un elemento se relacione con otro y este último con un tercero. Entonces el primero se relaciona con el tercero. Es, de alguna manera, decimos si A es más grande que B, y aquí lo pone con tamaño, ¿sí? Y se puede ver a simple vista que A es más grande que B. Y si damos otra condición de que B sea más grande que C, entonces transitivamente decimos que A es más grande que C. ¿Sale? Entonces relacionamos A con B, B con C, y entonces transita la misma relación desde el primero hasta el último. ¿Sale? Entonces, formalmente la relación transitiva es... No es cierto, es aquí. Esta. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. ¿Sí? Porque transita la misma desigualdad desde C hasta B, pasando por B. Desde C hasta A, pasando por B. ¿Sale? Entonces, esta es la propiedad transitiva. Y por ende, la propiedad antisimétrica. Quiere decir que si un número es más grande que otro, un número es mayor o igual a otro. Es decir, en este caso B es mayor o igual a A. Bueno, se lee A es menor o igual a B. Pero también aseguramos que B es menor o igual a A. No puede ser que dos números sean menores con respecto al otro a la vez. Demos un ejemplo. Si tenemos dos celulares, ¿sí? Y decimos, al principio decimos que el celular 1 tiene menor capacidad que el celular 2. Y después en la conversación decimos, bueno, es que el celular 2 también tiene menor capacidad que el celular 1. Ahí nos estamos contradiciendo. Entonces no hay otra manera o no hay otra solución más que esos dos celulares tengan la misma capacidad. ¿Sí? Y a esto se le llama la propiedad antisimétrica. Entonces la respuesta correcta es 1 con C, 2 con B y 3 con A, que es el inciso D. ¿Ok?
Luego decimos, resuelve la siguiente desigualdad. ¿Vale? Entonces, para el 4, tenemos la siguiente desigualdad. El valor absoluto de 8 menos 11x es menor que 5, ¿cierto? Ahora, cuando tenemos un valor absoluto, lo que debemos hacer es lo siguiente: colocar ese 8 menos 11x menor a 5, ¿sí? Es como si quitáramos esas barras, pero aparte vamos a colocar 8 menos 11x, es decir, vamos a encerrar en medio ese 5 con el mismo símbolo de desigualdad. Si aquí está apuntando a la izquierda, entonces los dos apuntarán hacia la izquierda. Si este apunta a la derecha, entonces los dos apuntarán a la derecha. Entonces vamos a despejar a x, es decir, queremos que x esté en medio. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que x esté en medio? ¿Qué necesitamos hacer para que este menos 11x desaparezca? Dividirlo entre el mismo. Si lo dividimos entre el mismo, me daría un entero, pero no desaparecería. Ajá. Tendríamos que sumar con 11x, es decir, sumamos 11x menos 11, bueno, más 11x a los, digamos, a las tres partes de la desigualdad. ¿Sale? Entonces, tenemos esta desigualdad. Ahora le sumamos más 11x. ¿Sale? Le sumamos más 11x. Y le sumamos más 11x. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa cuando sumamos 11x con menos 11x? ¿Cuánto me da? X. No. No, queda ya en 0. 0. Ajá. Entonces, 0. Y ese 0 ya no lo escribimos. ¿Sí? Entonces quedaría 0 aquí y 0 acá. Ahora, este 5 que es positivo, le tenemos que restar menos 5 para que desaparezca. Entonces, pero no solamente le puedo sumar ese menos 5 allá en la parte media, sino que le tengo que sumar menos 5 a toda la desigualdad. ¿Sí? Ahora sumamos menos 5 a la desigualdad. ¿Sale? Quiere decir que aquí le pongo menos 5, aquí le pongo menos 5 y aquí le pongo menos 5. ¿Sale? Entonces, 8 menos 5 es igual a... Es igual a 10. 3. 5 menos 5 es igual a 0. Y 8 menos 5 es igual a 3. ¿Sí? Ahora, este más ya no lo escribimos. Ahora, el objetivo es dejar a la x solita ahí en medio. ¿Qué me estorba? El 11. El 11. El 11, ¿qué está haciendo con respecto a x? Está sumando, multiplicando, dividiendo. Está sumando. Está sumando. Cuando está sumando, quiere decir que hay un signo de más entre el 11 y la x. Y en este caso, no hay un signo de más. O sea, para que estuvieran sumando el 11 con la x, tendría que haber un signo de más. Pero como están juntos sin un símbolo, quiere decir que se están multiplicando.
¿sí? De tal manera que ese 11, para quitarlo, voy a dividir entre 11 a la desigualdad. ¿Sale? Entonces voy a dividir entre 11 pero aquí hay un error, aquí cometí un error. Aquí cometí un error y ¿cómo se enmienda? No, aquí estoy mal, me retracto, ¿sale? El que debe estar por ambos lados es el 5, uno con positivo y el otro con negativo, ¿sale? Espero no confundirte con lo que voy a hacer. ¿Sale? El que debe de estar en medio es el 8 menos 11 quintos. ¿Sale? Y a los costados debe de estar el 5. Este con signo negativo y el otro con signo positivo. ¿Sale? Entonces, para quitar este 8, le tenemos que restar 8 a todo, a las tres partes de la desigualdad. ¿Sale? Sumamos menos 8 a las tres partes de la desigualdad. Entonces, sí, porque aquí van a quedar positivos y aquí es donde ya me di cuenta de mi error. ¿Sale? Entonces será menos 8, menos 8, menos 8. ¿Ok? Entonces, en este caso será menos 8, menos 5 menos 8 es menos 13, ¿cierto? Sí. Menor o igual, 8 menos 8 es 0 y quedaría menos 11x, ¿sí? Menor a 5 menos 8 es menos 3, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Ahora sí, dividimos entre menos 11, porque el 11 es negativo, para quitar ese 11, ¿sí? Entonces sería menos 13 entre menos 11, menos 11 entre menos 11 y menos 3 entre menos 11. ¿Ok? Pero como dividí entre un número negativo, forzosamente tiene que cambiar la orientación de ambos signos de la desigualdad. ¿Sale? De tal manera que, entonces, acá abajo, menos entre menos, o sea, menos entre menos es más. 13 entre 11, pues todavía no sé cuánto es 13 entre 11, pero tiene que ser positivo. Mayor o igual a menos 11 entre menos 11 es 1, una x. Mayor o igual a menos entre menos es más, 3 sobre 11 sigue siendo 3 sobre 11. Quiere decir que los valores de la solución deben de estar entre 13 onceavos y 3 onceavos. Ahora, ¿quién es más pequeño? ¿Quién es más pequeño? X. No, en este caso,
La pregunta es, ¿quién es más pequeño? ¿3 onceavos o 13 onceavos? 10 onceavos. 3 onceavos. Entonces el conjunto solución sería abierto porque estos son desigualdades absolutas, ¿sí? Entonces debe de ser abierto 3 sobre 11, coma el más grande, 13 sobre 11. Y ese será mi conjunto solución, ¿sí? 3 sobre 11, 13 sobre 11. Entonces, para recapitular, el que se repite en ambos lados de la igualdad no es el del valor absoluto, sino el otro dato. Recuerda que el valor absoluto hace que lo que sea que esté aquí adentro, si es positivo, lo deja como positivo. Pero si es negativo, lo cambia a positivo. Por eso es que este tiene un signo positivo y un signo negativo. Y obviamente, del lado izquierdo va a ir el negativo, ¿sí? Porque está, del lado izquierdo va a ir el negativo. Y después la labor será despejar a X, es decir, dejarla solita. Y con eso vamos a pensar y a razonar un poquito. Siempre se coloca el más pequeño y después el más grande. El conjunto solución es 3 sobre 11, 13 sobre 11, que es el inciso D. ¿Ok? Luego dice, el intervalo es la solución de la siguiente desigualdad. Entonces, es el mismo procedimiento, pero la complejidad es que me están dando números fraccionarios. Entonces, valor absoluto de 3/4 de X menos 2/5. Menos 2/5. Y esto debe de ser menor a 6 sobre 7. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el que se repite en ambos lados de la desigualdad? El 6 séptimos. El 6 séptimos, uno con negativo y el otro con positivo. Entonces será menos 6 séptimos menor a todo esto. Menor a 6 séptimos, positivo. ¿Vale? Y aquí tenemos que despejar. Aquí lo hice un poco más paso a paso, pero lo que realmente hicimos es que este 8 que era positivo pasó como negativo en ambos lados de la desigualdad, ¿sí? Entonces, si este es negativo, entonces va a pasar como positivo en ambos lados de la desigualdad. Entonces, menos 2/5 pasará como más 2/5 y de este lado como más 2/5. ¿Ok? Ahora vamos a hacer esa suma de ambos lados. Mínimo común múltiplo de 7 y de 5, o sea de los denominadores, es 35, porque 7 por 5 son 35. ¿Ok? Entonces será menos 35 más 35 menor o igual a 3/4 de X menor o igual a algo que tenga 35 más otra cosa que tenga 35. ¿Sale? Entonces, si te fijas, mantengo el ordenamiento de signos, menos más, más. ¿Sí? Pero ahora voy a buscar un número que multiplicado por 7 me dé 35. Ese es 5. ¿Sí? Entonces el de arriba también lo multiplico por 5. 6 por 5, 30. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 35? 7. Entonces el de arriba lo multiplico por 7.
14. ¿Qué número multiplicado por 7 me da 35? 5. 6 por 5, 30. Y va a resultar también 14. ¿Sale? Nada más que aquí se están restando y aquí se están sumando. Por ende, cuando sumamos menos 30 más 14 es una diferencia. ¿Sí? Va a ser una resta y va a prevalecer el signo negativo porque el 30 es más grande. 30 menos 14, 16. 16 sobre 35. Menor o igual a 3 cuartos de x menor o igual. Ahora, 30 más 14, 44. ¿Ok? Ahora, este 4 está dividiendo, pasará multiplicando en ambos lados de la igualdad. Y este que está multiplicando pasará dividiendo en ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí será por 4 y entre 3, ¿sí? Y recuerda que al estar dividiendo tiene que estar en la parte de abajo. ¿Sale? Y con eso despejo esta fracción. Entonces, multiplicaremos, ¿ok? Aquí yo voy a utilizar la calculadora. Durante el examen, híjole, pues lo tendrás que hacer a mano, ¿sí? Entonces, 14 por 4, no, 16 por 4, 16, 64. 35 por 3 son 105. 35 por 3 nuevamente me da 105. Y 44 por 4, 176. ¿Cuál es más pequeño? El negativo siempre va a ser más pequeño, ¿sale? El negativo siempre va a ser más pequeño, entonces el conjunto solución, nuevamente como no tienen igual en la parte de abajo, van a ser abiertos. Menos 64 sobre 105, 176, entre 105. Y ese va a ser mi conjunto solución, ¿sale? El inciso B, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, aquí la dificultad, bueno, es el uso de las fracciones. Resolver la siguiente desigualdad. Entonces, esta es una desigualdad sencilla, no lleva bueno, sencilla en el aspecto de que no tiene un valor absoluto, pero la dificultad es el uso nuevamente de las fracciones. Entonces será 9 cuartos de x menos 3 medios menor a 1 octavo de x menos 3 enteros. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a pasar. Puso mayor. ¿No es mayor? ¿Es menor? Sí es cierto. Gracias. Así. Pasa del lado izquierdo los coeficientes con x, con la variable x, y del lado derecho los que no tienen x. ¿Sale? Entonces, del lado izquierdo quedaría 9 cuartos y el octavo, que está del lado derecho positivo, pasaría como menos 1 octavo. ¿Sí?
Ahora, del lado derecho está un menos 3 y del lado izquierdo está un menos 3 medios. Pasará como más 3 medios. Ahora, no tienen el mismo denominador, ¿sale? Si yo multiplico arriba y abajo por 2, entonces ya con eso tendré el mismo denominador. Es decir, 9 por 2, 18 y 4 por 2 son 8. Y haciendo esto ya tengo el mismo denominador, si te fijas. Entonces 18 menos 1, ¿cuánto me da? 17. 17. Entonces será 17 octavos de x menor. Ahora, 3 enteros lo convierto en una fracción, colocándole un 1. Entonces también multiplico por 2 arriba y abajo, por 2 y por 2, y ya tengo el mismo denominador. Menos 6 más 3 es menos 3. ¿Cierto? Ahora, el 8 que está dividiendo pasará a la parte de arriba y el 17 que está en la parte de arriba pasará a la parte de abajo. ¿Sale? Entonces, la desigualdad sería x menor a menos 3 medios. El 8 que está del lado izquierdo en la parte de abajo pasará a la parte de arriba multiplicando. Y el 17 que está en la parte de arriba pasará a la parte de abajo. ¿Vale? Aquí podemos simplificar antes de multiplicar. ¿Sí? El 17 es un número primo, pero el 8 sí se puede dividir entre 2. ¿Sí? Entonces, para ahorrarnos un poquito de pasos. Entonces 8, si sacamos la mitad de 8, 4, y la mitad de 2, 1. Ahora sí, hacemos la multiplicación. 3 por 4, 12. 12. Y 1 por 17 son 17. ¿Sale? Entonces la respuesta será todas las x menores a menos 12 sobre 17. Que es el inciso A, ¿cierto? Sí. Ok. Luego, en la página siguiente, dice resolver la siguiente desigualdad. ¿Ok? Esta es sencilla, 7. Tenemos insertar ecuación. Y decimos que es x más 3 mayor, no menor, 2x menos 5. Entonces, tenemos que pasar a las x de un solo lado, de preferencia del lado izquierdo. Entonces sería x menos 5, menos 2x. ¿Vale? Porque del lado derecho estaba como positivo. Y menos 5 menos 3. ¿Ok? Entonces, una x menos 2 veces x será menos una x. El 1 no se escribe. Y menos 5 menos 3 es menos 8. Este menos 1 pasará dividiendo del otro lado. Entonces será menos 8 y aquí es menos 1, ¿sale? Pero como este es negativo y pasó dividiendo, este cambia de dirección. Y menos entre menos me da más, 8 entre 1, 8. Entonces son todos las x más grandes que más 8. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Bien, ahora vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite. Entonces, en el problema 8 me dice
calculo el límite cuando x tiende a flechita a la derecha, es con Teo. Vamos a ver si es cierto. Teo, sí. Entonces, a 1/3 de un cociente x a la 2 entre x a la cuarta. Ok, eso es lo que nos pide, ¿vale? Entonces, vamos a simplificar primero la fracción. Entonces, esto será igual a x cuadrada, y este x cuarta que está en la parte de abajo pasa multiplicando a la parte de arriba, pero con exponente con signo contrario, ¿sí? Y cuando se están multiplicando, los exponentes se suman, ¿sí? Entonces será x al cuadrado menos 4, ¿sale? 2 menos 4 es igual a menos 2, ¿sí? ¿No es cierto? Menos 2, ¿sale? Y si lo regreso a su forma fraccional, si lo ok, ya sé cuál fue mi error. Si lo regresamos a su parte fraccional, entonces lo paso a la parte de abajo de una fracción y quedaría como 1 entre x cuadrada, ¿sí? Porque este menos 2 hace que pase a la parte de abajo, pero ya con signo positivo. Y ahora sí, para calcular el límite, entonces tengo que sustituir esa x por un menos 3. Entonces será 1, esto será 1 entre x cuadrada, pero en lugar de poner x, debo de colocar 1/3. ¿Sale? Entonces, recuerda que 1/3 al cuadrado es el de arriba al cuadrado, 1 por 1, y el de abajo al cuadrado, 3 por 3 son 9. ¿Sale? Y el inverso de un noveno es igual a 9 sobre 1. Y 9 sobre 1 es igual a 9. Entonces el límite de esa ecuación será igual a 9. Positivo. ¿Ok? Calcula el siguiente límite. Cuando x tiende a infinito positivo. Sí. Infinito positivo. Para resolver este ejercicio 9 vamos a copiar la función límite. Entonces aquí es un tanto distinto porque tenemos que pero es con minúscula, cuando x tiende a infinito de una ecuación, y la ecuación es 4x más 2 entre 2x menos 7. 2x menos 7. Ahora,
Aquí hay que entender algo. Cuando un número está dividido entre otro pequeño, no hay gran diferencia. Es decir, a ver, vamos a ver la gráfica. A ver si me puedo dar a explicar con una gráfica. 1 entre x. La función 1 entre x. Esta es la función 1 entre x, la verde. Entonces, si lo divido entre un número pequeño, me da un valor alto. Pero cuando lo divido entre algo más grande, el valor de esa función va cayendo, ¿sí? Y se va acercando al valor 0. Esta línea es el valor 0. De tal manera que cuando se divide cada vez entre un número más grande, el resultado tiende a ser más pequeño. Y vamos a hacer un cálculo sencillo para que pueda quedar un poco más claro. Si tú divides, por ejemplo, 5 entre 1.000.000, ¿esto es 1.000.000? Sí. Eso es un número muy, muy pequeño. 0.00005. ¿Ok? Si ese 5 lo divides entre 10, no será tan pequeño, es un medio. ¿Sí? Pero entre más grande sea ese número, que sea muy, muy grande, el resultado va a ser muy, muy pequeño. No importa qué número esté en el numerador, ¿sí? Entonces, cuando dividimos cualquier número entre infinito, en este caso aquí no hay infinito, sí, no, porque no es un número. 5 entre algo muy, 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 muy grande, voy a exagerar, me dice que no es un número. Bueno, no alcanza la computadora a calcularlo, pero es un número tan pequeño que podríamos decir que ese número es igual a 0, ¿sí? Entonces, cuando evaluamos el límite cuando x tiende a infinito, forzosamente tenemos que tener a x en el denominador para que cuando apliquemos el límite, ese tienda a 0, ¿sí? Entonces, regresando aquí, lo que vamos a hacer es a dividir cada uno de ellos entre x, ¿sí? Realmente lo que estamos haciendo es, no estamos alterando nada, fíjate. Si lo multiplicamos por 1, ¿se altera la ecuación? No, porque el 1, todo número multiplicado por 1 me da el mismo número, es decir, no se altera. Pero ese 1 lo vamos a disfrazar como un cociente. Si yo pongo 2 entre 2, eso me da un entero. Si yo pongo 5 entre 5, me da un entero. Entonces, para que me dé un entero, tengo que poner en la fracción, tengo que colocar el mismo número arriba y abajo, para que el resultado me dé un entero. Entonces, voy a hacer la división de 1 entre x entre 1 entre x. ¿Sale? Entonces, cuando yo multiplico esta fracción por esta otra, quiere decir que tendrá que multiplicar a todo esto de arriba, ¿sí? Y en particular, bueno, vamos a poner el resultado. Y eso va a ser el límite de todo multiplicado por
1 entre x. ¿Sale? Y lo mismo va a pasar con este lado. ¿Sale? ¿Y qué sucede con esto? Sucede que ese 1 entre x va a multiplicar a cada uno de ellos. Es decir, 4x sería 4x entre x. Luego más 2 entre x. Y de este lado sería 2x entre x menos 7 entre x. Dicho de otra manera, voy a dividir entre x a cada uno de los factores de la división. ¿Ok? Entonces, si divido entre x, 4 entre x, entonces quedaría. Entonces, aquí decimos que esto es igual a el límite. ¿Y qué quedaría? 4x entre x, ¿cuánto me da? 4x. Esta x se cancela con esta x. Entonces, ¿qué me queda? 4. 4 nada más. ¿Sale? Más 2 entre x. Ahora, 2x entre x se cancela una x. Entonces, ¿cuál es el resultado? 2. 2 menos 7 entre x. ¿Sale? Entonces, cuando aplicamos el límite, al aplicar el límite quiere decir que ya no voy a escribir la palabra límite, ¿sí? Sino que aquí sería, en lugar de x, voy a poner infinito. Esto matemáticamente no se podría escribir. O sea, hay maestros de matemáticas que son matemáticas rigurosos y no puedo hacer eso. Pero de alguna manera es para el aprendizaje. 2 entre infinito es lo que explicaba hace ratito con la calculadora. 2 lo divido entre un número muy, muy grande. Es como si tuviera 2 metros o 2 cosas. Yo me imagino estas salchichas de jamón, una salchicha. Y si me pidieran que lo dividiera entre 5, entonces pues quedarían unos pedazos más o menos aceptables. Pero imagínate que tuviera una salchicha, o en este caso 2, y me dijeran que lo tengo que dividir entre 1.000.000. Entonces las hojuelas que voy a sacar para sacar 1.000.000 de partes de esas 2 salchichas serían de grosor muy delgadito. Ahora, imaginemos que lo dividimos entre 1.000 millones o algo más grande, 1.000.000 de millones. Cada vez el resultado va a ser tan pequeño que el resultado de esta división es 0. No importando, solamente que estuviera un número real en la parte del numerador, entonces esto me da 0. Y esto también me da 0 al aplicar el límite. Entonces esto sería 0 y esto sería 0. Entonces esto sería igual a 4 menos 0, 4, 2 menos 0, 2, y 4 entre 2 es igual a 2. El límite de esa función es igual a 2. ¿Sí? Entonces el inciso C es este. Es la respuesta correcta. Nuevamente me preguntan el número real de ese resultado. ¿Sale?
Entonces, ecuación, vamos a ponerle el límite cuando x tiende a infinito de un cociente, ¿no? 2 multiplicado por e a la x, ¿sí? Más 2. Y en la parte de abajo es... No, es 3, ¿verdad? Ajá. Y abajo es 2e a la x más 5. Se mueve. ¿Ok? Ahora, vamos a ver cuánto es e a la x cuando tiende a infinito. Vamos a graficarlo. E a la x. Es esta función g. ¿Sí? Cuando e a la x tiende a infinito, tiende hacia arriba. Pero no queremos que tienda hacia arriba, sino que tienda hacia abajo. Entonces, si ponemos 1 entre e a la x, fíjate que es la función roja y ya se parece a la función verde. Entonces, tenemos que tener un número. Por ejemplo, si lo multiplicamos por 3 por h, se recorrerá la ecuación, pero también tiende hacia 0. Entonces tenemos que tener esa e a la h en la parte del denominador. En el ejercicio pasado dividimos entre x. Aquí vamos a dividir entre e a la x. ¿Sale? Entonces, este lo dividimos entre e a la x. ¿Sale? Todo entre e a la x. ¿Sale? E a la x entre e a la x me da un entero. Entonces, e a la x entre e a la x se cancela y nada más me queda el 3. E a la x entre e a la x se cancela y nada más me queda el 2. Entonces, 2 entre e a la x, vamos a aplicar el límite, y 2 entre e a la x, como este tiende a ser, como este tiende a infinito, cuando x tiende a infinito, entonces va a suceder lo mismo que en la parte de arriba. Esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. De tal manera que el resultado será 3 sobre 2 o 3 medios. ¿Sale? Positivo. Entonces será el inciso B. ¿Ok? No todos los límites se resuelven así de sencillo. ¿Sí? Ahora, vamos a definir esta función f y vamos a ver cuál es su comportamiento. ¿Sale? Vamos a desdibujar todas ellas y vamos a colocar esta función de ramas. Entonces, para una función de ramas le ponemos función psi entre paréntesis corchetes o paréntesis cuadrados. Híjole, creo que me equivoqué. Vamos a borrarlo.
vamos a cargar de nuevo. Sería función si, paréntesis, y vamos a decirle que cuando x sea mayor o igual a 2, entonces la función sea menos x. Ajá. Y en caso contrario, sea solamente x. ¿Sale? Esa es la función. Entonces se crea esa condición que nos da la guía. Esta función, tal y como nos lo muestra la guía. ¿Sale? Aquí la única diferencia es que me dice que en caso contrario. Y es que el caso contrario es cuando x es menor a 2. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2? Entonces, hay algo en cálculo que se llama el acercamiento tendencia por la derecha y por la izquierda. Entonces, si hay un punto que tiende hacia el límite en donde el límite es igual a 2, o sea, tenemos que llegar a este límite, ¿sale? Por la izquierda, el límite tiende a más 2. Y del lado derecho, si hacemos que la tendencia vaya de derecha a izquierda, va a tender a menos 2. Entonces, si, dicho de otra manera, si la gráfica no es continua, entonces no podemos decir que hay un límite o decimos que el límite no existe, porque tiende hacia un valor del lado izquierdo y tiende hacia otro valor del lado derecho. ¿Sale? El límite debe de ser definido para un punto cuando en ese punto la función es continua. Y aquí es discontinua en el límite. Ajá. Porque me están diciendo que en el límite cuando x tiende a 2. Entonces, en ese punto no está definido el límite porque es discontinuo en ese punto. Está definido en otro, en todos los demás números. Ajá. Si yo creo una recta, aquí por ejemplo está definida en menos 2. Sí, porque el valor del límite es igual a menos 2 también. ¿Sí? Y si tiende a 4, el valor de x está definido como menos 4. Fíjate que en este caso, aquí la tendencia es llegar a menos 4 del lado izquierdo, y del lado derecho la tendencia también es llegar a menos 4. Como coinciden, entonces el límite es menos 4, pero en las funciones discontinuas, precisamente en esa discontinuidad, decimos que el límite no existe. Entonces es el inciso A. Determine el siguiente límite y tenemos todos estos cuando x tiende a infinito. Entonces, cuando tiende a infinito, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta hace rato. Dividirlo entre la x con el mayor exponente, que es el 2. Entonces, para el 12, en la parte de arriba me dice que es igual a menos 12 más x cuadrada, gracias. Y en la parte de abajo es 3x cuadrada más 1. Entonces ahora dividimos
todo entre x cuadrada. Entonces, al dividir todo entre x cuadrada, entonces será 12 entre x cuadrada. X entre x cuadrada y x cuadrada entre x cuadrada. Entre x cuadrada y 1 entre x cuadrada. ¿Sale? Entonces, esto será igual a el único que se simplifica, bueno, son varios, es x cuadrada entre x cuadrada, como es lo mismo arriba y abajo, me da un entero, ¿sí? Cancelo una x y cancelo una de estas dos x, entonces cancelo una, me queda un 1. Cancelo una de estas dos, me queda x nada más. Aquí no puedo cancelar x porque no tiene x la parte del numerador. X cuadrada entre x cuadrada se cancelan y solamente queda el 3. Y aquí no hay nada que cancelar. Ahora sí aplicamos el límite. Entonces, en el límite, cuando x tiende a infinito, esto es infinito al cuadrado. ¿Vale? 1 entre infinito. 2 entre infinito cuadrado. Entonces quedamos que cuando es infinito en la parte del numerador, esto me da 0 y 0 y 0. ¿Sale? De tal manera que el resultado nada más es un 1 entre 3. El límite es 1/3. Positivo, ¿verdad? Además. ¿Sale? Ahora, por último, límite cuando n tiende a infinito. Límite cuando n tiende a infinito de el cociente. En la parte de arriba es 3n cuadrada. Más 2n. Más 2n. Menos 5. Menos 5. Puso cn. Sí. Ahora abajo. 7n cuadrada. 7n cuadrada. Menos n. Menos n. Menos 10. Menos 3. Okay. Entonces hacemos la misma técnica, dividimos entre n, ¿sale? Entonces, entre n cuadrada. Entonces, entre n cuadrada. Entre n cuadrada, entre n cuadrada, entre n cuadrada. Entre n cuadrada, entre n cuadrada. ¿Sale? De tal manera que esto será igual. N cuadrada entre n cuadrada se cancelan y nada más queda un 3. Una de estas n se cancela con una de estas n y nada más me queda una. Aquí no se puede cancelar nada. Aquí pasa lo mismo, n cuadrada entre n cuadrada es igual a... Se cancelan, una de estas n's con una de estas n se cancela y quedaría n y esto es n cuadrada, ¿sale? Si aplicamos ahora sí el límite, entonces este será infinito. Aquí también será infinito, aquí también será infinito y aquí también será infinito. ¿Sale? Entonces todos los que tienen infinito me dan 0.
Entonces, este sería 0, 0, 0, 0. Y me quedaría 3 séptimos. ¿Sale? Y ese sería mi resultado. Entonces, el resultado es inciso B, 3 séptimos. ¿Vale? Bueno, vamos a quedarnos hasta aquí. Se nos acabó el tiempo.